primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del matrimonio y todo lo que tiene que ver con asuntos relacionados con él. Y como una introducción quiero comentarles que en los últimos años hay un fenómeno muy interesante dentro de las iglesias cristianas. Es el asunto de que gran parte de los hombres y mujeres entre 25 y 35 años están encontrándose en una situación donde no han encontrado una pareja para formar un matrimonio. Después del campamento de hace unas semanas, platicando con algunos de los líderes, me han comentado la preocupación de que muchos de los jóvenes, y no tan jóvenes dentro de este rango de edad, están pasando por un periodo difícil en sus vidas espirituales y emocionales porque no encuentran a alguien con quien casarse. Y es muy interesante, pero platicando con el líder de una iglesia en la Ciudad de México, me decía que tienen alrededor de 25 jóvenes dentro de este rango que no encuentran con quien casarse. Quedamos de hacer un intercambio y un retiro espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay múltiples opiniones acerca de esto. Se han preguntado a varias de esas personas cuáles son sus perspectivas acerca del matrimonio, y hemos encontrado que muchos de ellos y ellas no están interesados en casarse. Algunas de las respuestas a la pregunta ¿no quisieras casarte? ¿No quisieras encontrar una pareja para matrimonio? Fueron las siguientes. Por ejemplo, alguien dijo: quiero terminar primero mi investigación. Soy doctor en energía molecular y tengo un posgrado en astronomía. Una mujer dijo: por ahora estoy bien, tengo 3 perros y 5 gatos. Un joven de 42 años dijo: estoy esperando algo mejor. Solo hay una manera de estar felizmente casado, dijo otro, es con uno mismo. Estoy esperando la princesa azul que venga a rescatarme. Bueno, hay otras más extrañas. Por ahora no puedo, Ciudad Gótica me necesita. Mi vida está bien sin novio. Siempre estoy 100% de acuerdo conmigo. Y dice alguien más: me encanta estar soltero, es casi como ser rico. Y por supuesto, quiero ser como Cristo. Él nunca se casó, el hermano espiritual. La soltería siempre ha sido vista con un estigma de soledad, de amargura, de infelicidad. Ser soltero es una bendición hasta que se llega a los 30 años o el tercer piso, como dicen algunos. Entonces, una lápida pesada es puesta sobre los hombros. La persona soltera tiene que empezar a soportar las críticas, los cuestionamientos y hoy, por cierto, hasta la duda sobre la sexualidad. En la iglesia de Corinto estaba sucediendo algo similar. Había solteros que estaban siendo señalados porque estaban solos, diciéndoles que el estado ideal del matrimonio, del hombre es el matrimonio, y que si no se casaban estaban en un serio pecado y fuera del plan de Dios. Entonces, dentro del capítulo 7, el apóstol Pablo toma una sección que puede parecernos un poco extraña, dado el contexto no solo de este capítulo, sino de toda la Biblia, la cual recomienda el matrimonio y alienta a los hombres y a las mujeres a casarse, pero toma una sección a partir del versículo 25 para recomendar la soltería. Recomendar la soltería. Desde el versículo 25 hasta el 40, hay varias razones por las cuales el apóstol Pablo dice que la soltería es una bendición. Así que tenemos que estudiar esta sección para ver por qué es
¿A qué se refiere? ¿En qué términos la soltería es una bendición? Ya le ha dicho en el versículo 1, bueno es no tocar mujer. En el versículo 8, si lo ven ahí, dice, bueno les fuera quedarse como yo. Y en el versículo 20 dice finalmente, cada uno como fue llamado, quédese en el estado en que está. Pero era consciente de que no todos habían recibido el don. ¿Cuál don? En el versículo 9 se habla de un don de continencia. El término, la palabra significa poder sobre uno mismo, autocontrol. Es un don que Dios da para que una persona pueda permanecer sin casarse toda la vida, teniendo un control sobre su propio cuerpo y deseos sin caer en una inmoralidad. Ese es el don. Es una capacidad sobrenatural para dominarse a sí mismo. Y ahora Pablo va a tomar una sección realmente grande para explicar en qué consiste ese don y que tiene, en este caso, varias bendiciones. Aquí particularmente él va a hablar a quienes tienen el don de continencia y vamos a estudiar esta porción por si acaso alguien aquí tiene este don y así puede identificarlo. ¿Por qué la soltería es una bendición? En primer lugar, porque evita mayores aflicciones a causa de la fe. En el versículo 25, si ustedes notan, el apóstol está hablando, comienza a hablar, a las vírgenes. Y esta palabra, aunque tiene un señalamiento directo a las mujeres solteras, el contexto nos permite aplicarlo a todo hombre y mujer soltero. Todos los solteros. Dice que él no tiene mandamiento del Señor sobre las vírgenes y esto significa que él no recibió, y no lo tenemos registrado en los evangelios, algún mandamiento explícito para las mujeres solteras. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan en ninguno de esos evangelios el Señor habló directamente a los solteros o a las solteras. Los evangelios no dicen nada, en ninguna otra parte se menciona que el Señor dijera algo, pero esto no deprecia lo siguiente. Estas palabras que vienen son del apóstol Pablo, pero lo tenemos que interpretarlas a la luz de 2 de Pedro 1:21, que nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos en el versículo 25 entonces es palabra de Dios, es inspiración del Espíritu Santo dirigiendo a Pablo. Y este parecer de Pablo no es una opinión personal. Es cierto que la palabra que está ahí, mas doy mi parecer, puede sonar un poco ambiguo, sin embargo, la traducción es doy mi convicción. Y esa convicción está bien definida, es una certeza respaldada por la misericordia de Dios mostrada al apóstol Pablo para ser fiel. Pablo va a hablar con fidelidad de lo que es el mandamiento de Dios y lo que hace a partir del versículo 26 es recomendar la soltería. ¿Por qué? ¿Por qué recomendar la soltería? Porque evita mayores aflicciones a causa de la fe. La soltería evita mayores aflicciones por causa de la fe. Versículo 26, tengo pues esto a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo menciona esta necesidad que apremia y si notan esa frase, muestra que había un evento en ese momento que apuraba la vida del apóstol Pablo. La Biblia de las Américas nos ayuda a entenderlo cuando lo traduce la presente aflicción. La presente aflicción. Y la Biblia latinoamericana tiene una buena interpretación en este sentido cuando habla de tiempos difíciles. Esto se refiere a circunstancias que en ese momento hacían una presión fuerte sobre Pablo y sobre la iglesia cristiana, de manera que Pablo consideraba que la soltería tiene bendiciones. La carta, para entenderlo, fue escrita en el año 52 después de Cristo, 20 años después de la partida del Señor. Y aunque los cristianos en Corinto no padecían fuertemente una presión o una persecución,
sí estaban próximos a un periodo en el cual la iglesia cristiana iba a ser fuertemente perseguida. A partir del año 64, el emperador Nerón desató una persecución contra los cristianos que redundó en la quema de la ciudad de Roma y terminó con el derribamiento del templo en el año 70. Pero antes de ir allá, debemos recordar que Pablo mismo vivió en su ministerio esta persecución. Por ejemplo, en Hechos 16:23, pueden verlo en sus Biblias, que el apóstol Pablo dice que, Lucas nos dice a través de este libro de Hechos, que el apóstol Pablo fue azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto sucedió en Filipos, como parte del segundo viaje misionero. Ahora, si recuerdas, ese segundo viaje misionero comenzó con una revelación que le llevó a Pablo a la zona de Macedonia. Y en Filipos, él fue azotado y encarcelado debido a que habían descubierto, habían expuesto a una mujer endemoniada. Pero luego en el capítulo 17, si lo ves ahí en tu Biblia, en el versículo 5, dice que estando Pablo en Tesalónica, los judíos alborotaron la ciudad, tomaron a hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Esto ocasionó una persecución al grado que la iglesia sacó a Pablo y a Silas de noche rumbo a Berea. Y esta fue la manera en que ellos pudieron escapar. Después Pablo llegó a Atenas, predicó en el Areópago y comenzaron los hombres a burlarse de él. Y llegaron a Corinto. Y vean en el capítulo 18, versículo 6, cuando dice que los que estaban escuchando ahí se opusieron y blasfemaron. Y esto ocasionó que Pablo dijera: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. La vida del apóstol Pablo, narrada en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, muestra que él vivió persecución tras persecución, ataque tras ataque. La vida de todo cristiano en el primer siglo involucraba esta clase de tribulaciones y aflicciones. No podrías ser un cristiano entregado a la fe si no tenías que pasar por tribulación. Y Hechos 14:22 finalmente lo resume cuando dice: es necesario. Y esta frase, es necesario, es el mismo término que se utiliza cuando habla de que es necesario de que Cristo padezca. Es necesario que Cristo vaya a la cruz. Es necesario que a través de muchas aflicciones y tribulaciones entremos al reino de Dios. Pablo no practicaba un cristianismo solo de profesión. No vivía en un siglo XXI donde había libertad de culto. Todo ciudadano romano debía adorar al César. Todos debían postrarse ante la deidad del imperio. Y los cristianos, la profesión de los cristianos era en primer lugar: Jesús es mi Señor. Esto traía una fuerte persecución, al punto que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 17 dice en pocas palabras un resumen de todo lo que ha sido su ministerio: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Su vida era una aflicción continua. Y eso era parte de lo que el Señor advirtió. ¿Recuerdan Juan 16:33? En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Es decir, una presión, una fuerte tribulación que va a oprimir sus vidas. Y dentro de este contexto fue que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y el mismo Pablo, en su discipulado a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo, dijo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Observen lo que dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y en el versículo 14 le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Todo este contexto hace que en el capítulo 7, versículo 26, dice: es la necesidad que apremia, es la situación que presiona,
Son las circunstancias que oprimen. Por esta razón, dice, recomiendo la soltería. Él habla de una crisis inminente. Y toda esta persecución fue aumentando y aumentando y aumentando. Y podríamos decir que comenzó con la muerte de Esteban y continuó con la persecución a Pablo y la decapitación de Jacobo. Y según los historiadores, todos y cada uno de los apóstoles, excepto Juan, fueron muertos de manera violenta. Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Y todo esto redundó o llevó hasta que el emperador Nerón acusó a los cristianos en el año 68 del incendio que destruyó gran parte de Roma. Y esto levantó revueltas en toda la ciudad y una revolución civil que trajo finalmente en el año 70 la destrucción del templo, cumpliendo así la profecía del Señor Jesús. Y todo esto era persecución, presión, tribulación, aflicción acumulada sobre los cristianos. Hubo 10 grandes persecuciones hacia la iglesia cristiana de parte del Imperio Romano en los 4 siglos que el imperio se mantuvo. Cárcel, golpes, tortura, ser encendidos como antorchas, ser comida para los leones, ser esclavizados, llevados al circo romano, vendidos. El autor de Hebreos, capítulo 11, si ven ahí en sus Biblias, nos hace un resumen de todo lo que pasaron estos hombres. Cuando en el versículo 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El cristianismo del primer siglo no era un cristianismo de juguete. Era un cristianismo donde dabas tu vida sí o sí. Pablo dice: esta es una de las razones por las que les recomiendo permanecer solteros. ¿Por qué? Porque si él o los apóstoles hubieran tenido esposa e hijos, imaginen por favor su ministerio, hubiera sido más complicado. Ya el sufrimiento de morir en la hoguera, de morir aserrado, de morir en la cárcel, más aún, dice él, añadir a esto el ver morir a la esposa, el ver morir a los hijos. La historia dice que el apóstol Pedro vio morir a su esposa. Debía ser tremendo. Y que cuando el apóstol Pedro vio a su esposa siendo crucificada y él siendo crucificado de cabeza, lo único que podía decir o que pudo decir es: mira al Señor, mira al Señor. Al tiempo de Pablo no había las garantías individuales de las cuales hoy disfrutamos. Las leyes en ese tiempo no daban una libertad como la que ahora tenemos en cuanto a culto y congregación, en cuanto a caminar en la calle con una Biblia. Todo eso era interpretado como una traición al imperio. Y no solo para el imperio, sino también para los judíos, los cuales también continuamente persiguieron a los cristianos por ser traidores al judaísmo. Al tiempo del apóstol Pablo había un cúmulo de tribulación,
Pero, ¿qué hay de la profecía de Juan, en Apocalipsis? Si me acompañan al capítulo 2, en el versículo 10, se van a dar cuenta que a través de este apóstol, Cristo habló a las iglesias. Y los mensajes a las 7 iglesias son mensajes que podemos aplicar a toda la iglesia cristiana en diferentes aspectos. Cuando le dice en el capítulo 2, versículo 10 a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a suceder. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Notas lo que Dios está diciendo? Él no está diciendo: no te preocupes, te voy a sacar de la cárcel como lo hice con Pablo. Él no está diciendo: no te preocupes, voy a cegar a los hombres como lo hice en Sodoma y Gomorra, para que tú puedas escapar. Él está diciendo: sé fiel hasta la muerte. Él está dando por hecho que vas a morir. Y Él no está sonando una alarma en el cielo para que todos los ángeles corran y salven tu vida. Dios ha determinado, dentro de su plan perfecto, soberano y bueno, que muchos cristianos mueran por causa de su fe. Y Él sigue siendo soberano. En el capítulo 3, versículo 10, observen nuevamente, pero aquí en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ahora, no vas a encontrar otra iglesia dentro de las 7 iglesias que sea como la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es ejemplar. Es la iglesia a la cual no se le encuentra ningún pecado. Y en el versículo 10 les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Observas eso? Es decir, va a venir una hora de la prueba, pero tú mantente firme. Él no está diciendo en ese momento: no vas a pasar por pruebas, no vas a pasar por tribulaciones, no vas a pasar por aflicciones. Tienes que retener lo que has recibido. Y ese es el mensaje central de toda la palabra. Hay una persecución asegurada para la iglesia cristiana, y si hoy nosotros no enfrentamos esa persecución en toda su intensidad del primer siglo, es por la pura gracia de Dios. En el siglo III, Tertuliano, uno de los discípulos casi directos de los apóstoles, escribió lo siguiente: que en la nocturna congregación dicen: sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan, y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno. Nos acusan, dice él, que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en sangre del niño. Dicen que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros, alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque ha tiempo que la fama los imputa, hasta hoy nos han tratado de esta manera. Fin de la cita. Recuerda que quienes tienen don de continencia tienen un llamado particular. Allá regresando al capítulo 7, en el versículo 32, ¿recuerdas? Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y en el versículo 34 dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Es decir, la vida de los solteros debe estar dedicada a las cosas del Señor. Y una vida dedicada a las cosas del Señor es mucho más efectiva cuando se es soltero. Esto aplica para todos los solteros, pero algunos de ustedes solteros tal vez tienen el don
Y lo que dice la palabra es que deben hacer esto por toda su vida. Y la soltería va a magnificar sus ministerios porque el tiempo, los recursos, las fuerzas serán completamente dedicadas a las cosas del Señor, al ministerio del Señor, a la obra de Dios. Tu dedicación como soltero o soltera va a ser muy valiosa porque estarás en cuerpo y alma dedicado al Señor. Y es la razón por la cual en el versículo 27 dice Pablo: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Repito, esto está particularmente dirigido a quienes tienen un don de continencia. Ya hemos comentado que toda la Biblia recomienda el matrimonio, es el estado ideal del hombre, es la herencia de Dios, es la gracia de la vida, en palabras del apóstol Pedro. Pero estas vírgenes, o estos hombres y mujeres vírgenes por extensión, alude a hombres y mujeres que no se casarán, que el don de continencia les mantendrá completamente enfocados con un gozo y una paz en las cosas de Dios. El matrimonio no es un pecado. La soltería no es un pecado. El matrimonio es una gran bendición, pero escuchen, particularmente los solteros, sí es un obstáculo para el servicio dedicado al Señor y mayormente cuando hay persecución. Hay muchas de las cosas en las cuales tú vas a limitarte en el ministerio porque piensas en tu esposa, en tus hijos, en el esposo, en los hijos. Hay muchas de las cosas por las cuales no podrás dedicarte ahí porque tienes que atender como una prioridad a tu hogar. Vean por favor en 1 Timoteo en capítulo 3, cuando habla acerca de los requisitos para quienes pastorean la iglesia, dice en el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí establece un principio en nuestras mentes. Primero es la casa y después el ministerio, ¿cierto? El ministerio. El matrimonio no es un pecado, pero sí es un obstáculo para el servicio dedicado. En nuestro país gozamos de una relativa calma hacia el cristianismo, pero hay lugares y momentos donde se persigue a quienes profesan fe cristiana, y Pablo está diciendo: yo les quisiera evitar esta aflicción. Hay una segunda razón también, una segunda razón o una segunda bendición de la soltería, y es que evita la aflicción de la carne. La Biblia recomienda y alienta el matrimonio, y quiero que lo tengas muy claro. El matrimonio es la gracia divina, es el primer vínculo establecido sobre la tierra. El plan original de Dios sobre la tierra fue un matrimonio, aunque la creación de Adán y Eva tuvieran un desfase. En este capítulo, Pablo ha advertido ya que es una aflicción de la carne. Observa el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo fue, en lo que se conoce, un hombre soltero. La mayoría de los apóstoles lo fueron así, y sus discípulos, hasta donde sabemos, Tito, Timoteo, fueron solteros. El primer matrimonio definitivamente experimentó conflicto. ¿Están de acuerdo? Adán y Eva tuvieron su primer conflicto en el mismo paraíso. Ahí, en el momento de la caída, Génesis 3:12, echaron la culpa a otros. Apareció la vergüenza en su desnudez, apareció la culpa, apareció el orgullo, apareció el conflicto, y se desunieron, y esto lo heredaron, a toda la raza humana. Es la razón por la cual Jacob tuvo esos conflictos con Lea y luego con Raquel. Elí murió a causa de no saber tratar las situaciones y la rebeldía de sus hijos. Samuel, el juez y sacerdote, trató también o tuvo que tratar con hijos rebeldes. Jonatán casi muere a causa de que su padre lo asesina, el rey Saúl.
David, ¿qué me dicen de David? Ahí en 2 16:11, en pocas palabras dice él: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Tuvo que enfrentar una persecución de parte de Absalón, tuvo que salir huyendo, se enfrentó a la rebeldía, también al golpe de estado de Amnón. Tuvo otro hijo que abusó de una media hermana. En cada caso, las relaciones se dañaron a causa del pecado. Y Pablo está diciendo: los solteros evitan toda esta clase de aflicciones. Esta aflicción, la palabra aflicción que ves ahí, significa literalmente ser aplastado. No quiero desanimar a los que estamos casados, para nada, ya lo hemos dicho, pero esto es lo que significa la palabra: ser aplastado. Es una presión propia de la unión de un pecador con una pecadora. El apóstol, por muy apóstol, era un hombre pecador, y si se hubiera casado, pues se hubiera casado con una mujer pecadora, y te hubiera tenido apostolitos corriendo por ahí, y esos serían pecadorcitos, y eso incrementa la aflicción de la vida. Ahí en el versículo 5, ahí en mismo capítulo 7, en el versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El don de continencia, repito, te mantiene célibe, te mantiene puro, sin caer en pecados de inmoralidad, y pudiendo controlar los deseos y las pasiones de la carne en el área sexual. Pero ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Cuando Pablo les dice: no os neguéis el uno al otro. Había personas ahí, cristianos ahí, que estaban recogiéndole la canasta al esposo o a la esposa. Y había conflictos en eso. Y Satanás estaba ahí tentando a los cristianos, a causa de que algunos pensaban que, dado que ahora venían a Cristo, ahora tenían que abstenerse de toda clase de relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y esto ocasionaba problemas. Pero eso no era todo. Si ven en el capítulo, ahí en el versículo 10, dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué lo dice? Porque había mujeres que querían separarse del marido. Porque había mujeres que al venir a Cristo tenían también esposos que no eran creyentes y querían separarse de ellos. Y esto ocasionaba problemas y había conflictos cuando uno de ellos se convirtió al cristianismo. Y en el versículo 15 observa lo que dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué había ahí? Violencia. Conflictos que llegaban al punto de la violencia. El incrédulo se separaba, pero no se separaba así como así. Había una demanda de por medio. Había abogados, había conflicto, había pleitos. Todo eso es parte de lo que está alrededor del matrimonio. En el versículo 33 dice que el casado debe dedicarse a agradar ¿a quién? A su mujer. Hermanos varones, digan amén. Eso es, ¿cierto? Eso es. Esa es la vida. Desde antes del matrimonio se está pensando en eso. Y que la boda, y que el compromiso, y que la pedida, y que la cena, y que la comida, y que otra vez la otra cena, y el anillo y el otro anillo, y tantas cosas, ¿cierto? En el versículo 34, observen al final, dice: la casada debe enfocarse en las cosas del mundo para agradar ¿a quién? Y eso es tiempo, y es dedicación, y es horas en la cocina, ¿cierto? Y es arreglar la ropa, y es lavarla, y es plancharla, y es tener la casa limpia, y es atender al esposo, y es tiempo, y esfuerzo, y dedicación. La posibilidad, además, en el primer siglo, de convertirse en un mártir podría horrorizar al casado.
porque era responsable de su esposa y de sus hijos. La Biblia da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de una familia deben tratarse entre ellos. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas. Y esto comienza desde antes del matrimonio, cuando se lleva un proceso, de acuerdo a la palabra, enfocado en las virtudes y en pureza, y esto lleva a un matrimonio, el cual después el varón debe ser el principal sostén del hogar, el principal proveedor del hogar, para cuidar física, espiritualmente, y el varón tiene que sentarse, instruir con la palabra, y el varón tiene que proveer para las necesidades dentro de sus posibilidades, y es el varón que toma esa guía, y eso requiere tiempo y dedicación y esfuerzo y oración. Es el varón el que ha sido llamado a dirigir, a guardar, a proteger, a sostener a la familia. Las esposas, por otro lado, deben respetar a sus maridos. ¿Pero esto qué significa? Significa someterse a su liderazgo. Implica trabajar en las áreas espirituales del orgullo, el egoísmo, para desarrollar un ministerio de servicio dentro del hogar. La mujer ha sido llamada primariamente a ser servidora, primeramente en su hogar, hacia su esposo y hacia sus hijos, Tito 2:4. Ha sido llamada para ser una mujer que camine bajo la guía de un esposo pecador, imperfecto, y eso va a traer conflictos, ¿cierto? Los padres, tiempo después, cuando los hijos llegan, deben dirigir a sus hijos, poniendo en sus corazones la palabra, sentándote con tus hijos para hablar de los asuntos espirituales, trabajando en las diferentes áreas de su vida. En algunas ocasiones alentando, animando, predicando, pero también confrontando, exponiendo, llamando al arrepentimiento. Y eso requiere tiempo, requiere dedicación. ¿Cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos, esposas e hijos fuéramos perfectos? No habría problemas. Pero Pablo dice, el matrimonio es una aflicción. El matrimonio es una aflicción, debes saberlo. Es una gracia de Dios, es una bendición, es el área donde puedes extender tu ministerio, predicando el evangelio, formando siervos y siervas para la gloria de Dios, pero es una aflicción. Es una aflicción. Esto es sumamente difícil de aplicar, ¿cierto? Ahora observa conmigo por un momento la vida de uno de los jóvenes que tomó el matrimonio. Vamos al libro de Jueces. Vean por favor conmigo el libro de Jueces en el capítulo 14, en la vida de Sansón. Tú sabes cómo llegó ahí Sansón. Él vio a una mujer ahí en el versículo 1 y después de eso lo habló a sus padres. Sus padres no estaban convencidos porque era filistea. Ellos querían a una mujer judía para Sansón porque además él era un nazareo, era un hombre dedicado a Dios desde pequeño. ¿Recuerdas que Sansón nació de una manera sorprendente? Su nacimiento fue anunciado por un ángel de una manera impresionante, y además fueron sus padres orientados en la manera en la cual debía ser criado. Pero Sansón llegó a una etapa de la vida donde su corazón se manifestó en rebeldía. Y él quiso casarse con esta mujer, finalmente lo logró. Y cuando estaba él ya dentro de en la boda, en el versículo 10, Sansón hizo un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le dieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Este enigma tenía que ver con el león que había matado
días atrás, y la miel que él había tomado de ese león, del panal que cayó en ese león, y con lo cual él se había contaminado ceremonialmente. Pero Sansón parece que aquí él quiere hacerse el Sansón. Parece que quiere impresionar a estos 30 compañeros o tal vez a su esposa. Piensen por un momento que si Sansón se hubiera mantenido soltero, en primer lugar, no tendría que dar ese enigma. ¿Por qué? Porque esos hombres no estarían ahí. ¿Por qué? Porque no habría ninguna boda. ¿Por qué? Porque no se habría casado. Toda esa aflicción que en ese momento estaba a punto de desencadenarse, él la habría evitado. ¿Qué es lo que sucedió? Al séptimo día, versículo 15, dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Estos hombres presionan a Sansón a través de su esposa. Hay una cantidad enorme de casos en los cuales los varones tienen que hacer algunas cosas porque la presión viene sobre las esposas. ¿Cómo? Versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Hermanos varones, digan amén. Y lloró y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. ¿Cómo no? Versículo 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró. No que no tronadas pistolitas, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. El matrimonio es aflicción. Cada día hay casos de aflicción. Cada día. El hermano me preguntó: hermano, ¿trajo la bocina? No la traje. ¿Viene la bocina con nosotros en la camioneta? No, la bajé. No, necesitaba traerla. Pensé que siempre la bajabas. No, siempre se me olvida. Aflicción. Falta de comprensión, falta de entendimiento, falta de comunicación, ideas distintas, propósitos diferentes. Dice Pablo, el matrimonio es aflicción. Caso práctico. Él dice, en la consejería: después que nos casamos, mi esposa y yo vivimos por un tiempo con mi familia, en casa de mis padres. Un día la novia de mi hermano me pidió que la llevara a su casa en nuestro auto. Accedí cortésmente y me llevé a mi hijo pequeño con nosotros. Pero cuando regresé a casa, mi esposa estaba furiosa. Nos pusimos a discutir y ella me acusó de mujeriego frente a mi familia. Entonces perdí la calma y le dije cosas que le enfurecieron todavía más. Versión de ella: reaccioné así por muchas razones. Estaba angustiada porque nuestro hijito tenía un grave problema de salud. Además, justo en ese momento atravesamos por problemas económicos. ¿Cómo se le ocurre a él gastar en gasolina en algo que no debía? Por eso me enojé tanto cuando se fue con la novia de su hermano llevándose al niño. Así que en cuanto llegó a casa, le dije cómo me sentía. Entonces tuvimos una fuerte discusión en la que nos insultamos mutuamente. Al final me sentí destrozado. Enojo, discusiones, venganza, conflictos, peleas, acusaciones, amargura, odio, más peleas, desesperación, separación, divorcio. En Italia, la tasa de divorcio es la más alta de todo el mundo. 30% de los matrimonios se divorcian. Promedio en que dura un matrimonio
en nuestro país? 12 años. 12 años. En Qatar, 5 años. Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios, pero muchos problemas más surgen cuando no llevamos el diseño de Dios conforme a la palabra. La poligamia, el adulterio, el divorcio son problemas y pecados que son el resultado de no llevar el plan original de Dios. Debemos considerar que la recomendación aquí para la soltería tiene que ver con lo que implica el matrimonio. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el matrimonio conforme a Dios se tiene que cultivar y preparar desde antes que siquiera tengas a la persona con la que te quieres casar. Y cuando no se trabaja de esta manera, seguro habrá aflicción y más aflicción. Sin embargo, Dios en su gracia ha dado a algunos de ustedes ese don maravilloso para poder dedicarse de lleno al servicio a Él. Y lo que deben considerar en este caso es que la gracia de Dios les ha llamado a quienes tengan este don para poder enfocar sus fuerzas, sus años, toda su vida y sus recursos para extender el reino de aquel que vendrá y nos llevará a la gloria eterna, en la cual no habrá matrimonio. En el versículo 29 en adelante dice el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si Dios te ha llamado al matrimonio, prepárate, capacítate, forma un carácter y virtudes que te permitan darle gloria a Dios en medio de la aflicción. Pero si Dios no te ha llamado al matrimonio y te ha dado un don de continencia, entonces también prepárate, capacítate y forma virtudes para servir toda tu vida con gozo y paz en el reino de Dios, en esta tierra, la cual tiene una duración muy corta. Finalmente, casados y solteros, todos iremos ¿a dónde? A la gloria de Dios, al reino de los cielos, donde los ángeles y los hombres se dan en casamiento, donde todos nosotros seremos la novia de Cristo y donde nos gozaremos con gozo pleno para siempre. Que el Señor nos dé la gracia para entender nuestro papel dentro de las relaciones civiles, dentro de las relaciones sociales, y que si estás casado, el Señor te dé la gracia para llevar tu familia para su gloria. Y si estás soltero y vas a permanecer soltero, soltera, el Señor te dé la gracia para permanecer fiel a Él, con un corazón santo y una vida de servicio. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado ahora en tu palabra, y reconociendo también la gracia sobre quienes están solteros. La gracia de mantenerse así. Y si tú les llamas al matrimonio, te pido, Señor, sabiduría para los jóvenes que están pensando en ir hacia allá. Un corazón dedicado a tus cosas, a tu servicio. Una mente centrada en tu diseño. Y una provisión para sus vidas en el tiempo adecuado del hombre y la mujer que tú quieres. Y si has llamado a alguien a la soltería y le has dado un don de continencia, Padre, dale sabiduría para entender este llamado, un entendimiento de qué es lo que debe hacer y cómo servirte, y un gozo y una paz, sabiendo que tú le usarás grandemente en tu obra y que tú le tomarás como un instrumento para hacerlo útil en tus manos, para llevar tu nombre, tu mensaje. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos avanzar en el estudio de tu palabra, y te pedimos
También que todos nosotros, sea en la condición en la que estemos, pongamos nuestra vista en la gloria eterna que se revelará con la venida de nuestro Salvador. Y que en el papel que nos has colocado, como esposos, como solteros, como padres, nos des la gracia para que en el resto de nuestros días podamos vivir para tu gloria. Bendícenos, Señor, en el resto de la semana para aplicar esto que hemos escuchado. Y también te damos gracias porque disfrutamos y fuimos edificados de este tiempo en tu palabra, en la oración, pero sobre todo porque a través de tu Espíritu y con tu gracia glorificamos tu nombre. Te alabamos por todo esto. Llévanos por favor en paz a nuestros hogares para disfrutar de los alimentos que nos das, de la familia, todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo.